Buen día, bienvenidos a nuestro video tutorial de los nervios periféricos acerca del recorrido del nervio mediano, cubital y radial. Nuestro equipo está conformado por Minerva Villegas López, Diana Sánchez Parra y Mariana Mendoza Zamora del quinto J. Distintos tipos de fibras nerviosas componen los nervios periféricos, los cuales emergen de los plexos para distribuirse en las extremidades y conducir la información motora, sensorial o autonómica. La presión crónica sobre un nervio altera la microcirculación del nervio. Si se mantiene, ocasiona daño en la cubierta de la mielina y con mayor presión y tiempo habrá daño axonal, con degeneración waleriana distal. Cuando solo hay alteración momentánea de la microcirculación y difusión sensitiva motora, ocasionada mejorará rápidamente cuando se libera la compresión. A continuación, hablaremos sobre el plexo braquial. El plexo braquial es un grupo de nervios que van desde la parte inferior del cuello a través de la parte superior del hombro. Estos nervios proporcionan movimiento y sensibilidad al hombro, brazo, antebrazo y mano. Las raíces van desde C5, C6, C7, C8 y T1, que emergen de los forámenes intervertebrales y la unión de sus ramas anteriores conforman lo que es el plexo braquial. Este es conformado por tres troncos. Estos se dividen de la siguiente manera: tronco superior, C5 y C6, tronco medio, C7 y tronco inferior, C8 y T1. Estos troncos se dividirán en tres fascículos. Fascículo lateral darán origen al nervio mediano y al músculo cutáneo. El fascículo medial dará origen al nervio cubital y a la raíz medial del nervio mediano. El fascículo posterior dará origen al nervio radial y al axilar. A continuación, hablaremos del nervio mediano. El nervio mediano se origina de la porción axilar del plexo braquial por dos fascículos, una raíz medial del nervio mediano y una raíz lateral del nervio mediano, que se unen delante de la arteria axilar y forman la horquilla del mediano. Este nervio es muy voluminoso, contiene fibras procedentes de las 5 raíces del plexo braquial. Su trayecto inicia en la fosa axilar del nervio mediano, acompañada a la arteria axilar, con la cual en el brazo desciende en sentido medial, llegando a la fosa del codo, pasa por delante y medialmente a la articulación del codo, y se vuelve oblicuo. Abajo, medialmente, pasa para situarse en el eje mediano del antebrazo. Desciende según este eje y de ahí su nombre del nervio mediano hasta el túnel carpiano. En la región carpiana pasa por este túnel y llega a la región palmar medial, donde se expande en sus ramas más terminales. En su trayecto no proporciona ningún ramo hasta la fosa del codo, por lo cual su diámetro permanece hasta ahí invariable. Para evaluar el nervio mediano, se coloca al paciente con una abducción de hombro, una extensión de codo y dorsiflexión de la muñeca. Los músculos inervados por el nervio mediano son el flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, pronador cuadrado, abductor corto del pulgar, oponente del pulgar, flexor corto del pulgar, pronador redondo, palmar largo y flexor superficial de los dedos. El nervio mediano proporciona sensación y movimiento al lado de la mano en la que se encuentra el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio. El túnel del carpo está formado por el retináculo flexor y los huesos del carpo. El síndrome del túnel carpiano puede provocar un entumecimiento, hormigueo,
debilidad o daño muscular en la zona del túnel del carpo. A continuación, hablaremos del nervio cubital. Como una rama terminal del plexo braquial, el nervio cubital comienza aproximadamente a la altura de la axila. En otras palabras, el nervio ulnar toma forma separándose del plexo braquial unos centímetros más abajo del hombro, en el interior de la primera porción del brazo. A continuación, el nervio cubital desciende a lo largo del brazo en una posición posteromedial con respecto al húmero, es decir, entre la parte posterior y el interior del húmero, para tomar en el codo el llamado túnel cubital. En este caso, pasa inmediatamente debajo del epicóndilo medial del húmero. Después de su paso dentro del túnel cubital, el nervio cubital comienza su tránsito a través del antebrazo. Aquí comienza en la dirección de la mano, que ocupa una posición anteromedial, es decir, entre la parte anterior y posterior del antebrazo. Durante su trayecto a lo largo del antebrazo, el nervio cubital se asemeja mucho al cúbito, la llamada arteria cubital y el músculo flexor cubital del carpo. Una vez que pasa por el antebrazo, el nervio ulnar toma el llamado canal cubital o canal de Guyon y alcanza la mano, para ser precisos, la palma de la mano. Durante el paso del canal cubital, el nervio pasa superiormente a una banda fibrosa en particular, situado en el lado palmar de la muñeca, y conocido por el nombre de ligamento carpiano transverso. Para la evaluación del nervio cubital, le pedimos al paciente una inclinación de la cabeza hacia el lado contralateral, una abducción de hombro, una flexión de codo y una dorsiflexión de la muñeca. Así posicionamos el máximo estiramiento del nervio cubital. Los músculos inervados por el nervio cubital son cubital anterior, flexor común profundo de los dedos, aductor del pulgar, flexor corto del pulgar, interóseos, tercero y cuarto lumbricales, palmar cutáneo, abductor, flexor corto y oponente del meñique. El canal de Guyon se relaciona a un síndrome neurológico producido por el atrapamiento y compresión del nervio cubital, a su paso por lo que es el canal de Guyon. En la muñeca, el nervio cubital y la arteria discurren por el túnel de Guyon. El canal es un conducto entre el hueso pisiforme y gancho del ganchoso. Se encontrará en los síntomas una sensación de hormigueo en el dedo anular y el dedo meñique. A continuación hablaremos del nervio radial. El nervio en cuestión nace en el plexo braquial, justo detrás de la arteria axilar. Tras ello, procede a pasar por la axila, a continuación bajar por el brazo y antebrazo, las manos y los dedos. Pasa por el compartimiento anterior del brazo, pasando alrededor del surco espiral del húmero, y tras ello atraviesa el codo y llega al antebrazo, donde se dividirá en una rama superficial y en una profunda. La rama profunda pasa por el músculo supinador, entrando en el antebrazo y llegando a la muñeca por la parte posterior. Esta rama se vincula con la percepción muscular y la capacidad de tensión y extensión de los músculos inervados. La rama superficial del nervio radial actúa a nivel de piel, afectando a la sensibilidad de las extremidades superiores. Esta se subdivide en tres nervios cutáneos: posterior del brazo, posterior del antebrazo y lateral del brazo. También llega a la mano. Esta rama permite la percepción cutánea de la parte posterior del antebrazo, la parte superior del brazo, el dorso de la mano
y los 4 primeros dedos. Para evaluar al nervio radial, posicionamos al paciente con una inclinación de la cabeza hacia el lado contralateral, una abducción del hombro, extensión del codo, pronación de la articulación radiocubital, flexión palmar de la muñeca. Así posicionamos el estiramiento máximo del nervio radial. Los músculos inervados por el nervio radial son tríceps, anconio, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto, extensor de los dedos, extensor del quinto dedo, abductor del pulgar, extensor largo del primer dedo, extensor propio del índice, flexor corto del pulgar, supinador, braquiorradial y braquial. Muchas gracias por ver nuestro tutorial. Con esto podemos concluir con la importancia que tiene el conocer el plexo braquial y el recorrido de los nervios periféricos, el cual nos puede ayudar a brindar un tratamiento óptimo y eficaz a nuestros pacientes con alguna patología nerviosa. Para más videos, suscríbete al canal Casi Fisio. Gracias.